Hola, buenos días. Dedicamos hoy nuestro espacio a resumir el tema 37, dedicado al debate historiográfico sobre la Revolución Francesa. Un tema que va a poseer la introducción más larga de las que hagamos, puesto que, como habréis comprobado, no se trata de hablar sobre la Revolución Francesa, algo paradójico en este temario, sino sobre el debate historiográfico. No obstante, en esa introducción vamos a hacer mención a todo el proceso revolucionario, que creo que es importante conocerlo para después saber qué debate suscita, las causas, las consecuencias, el porqué de los personajes, etcétera, etcétera, hasta prácticamente de todo. Por lo tanto, una introducción primera bastante importante primero de que nace, crece, se desarrolla y aún sigue vivo ese debate, y que en el tema lo que vamos a hacer es analizar los posicionamientos filosóficos. Y vamos a hacer un breve repaso sobre la Revolución Francesa en sí. La coyuntura revolucionaria es una movilización del campesinado, es un proceso de bancarrota, es la revelación de la nobleza en sí, es una cultura política antimobiliaria que dará lugar al proceso que surge ese 14 de julio, con la toma de la Bastilla, pero que tiene sus precedentes. Los estados generales se convocan, sabéis, en mayo del 89, y allí se produce un rechazo de voto por los estamentos, y el tercer estado convoca a la Asamblea. Inmediatamente, el 14 de julio, como digo, se produce la sublevación de la toma de la Bastilla, y comienza el Gran Miedo. La Asamblea Nacional, por su parte, abole jurídicamente el feudalismo, realiza la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución Civil del Clero, y se pone manos a la obra para elaborar la primera constitución escrita francesa, que es la de 1791, donde se proclama una monarquía constitucional, el sufragio censitario, la libertad económica y la desamortización de los bienes eclesiásticos. Evidentemente hay una estrategia contrarrevolucionaria, y aparece el concepto de república apoyada por campesinos y masas ocupadas. El proceso revolucionario en sí tiene lugar desde el 92 al 95, con el asalto al Palacio de las Tullerías, para pedir la abolición total de la monarquía, y tras esa abolición pues se producen unas elecciones para la Convención Nacional, donde el gobierno de los girondinos, que son los que salen elegidos, ejecutan a Luis XVI y a María Antonieta. Quizás es uno de los hechos más conocidos de esta Revolución Francesa. A partir de ahí se produce una guerra civil, se proclama una nueva constitución en el 93, se establece el Comité de Salud Pública y asciende al poder Robespierre, jacobino, de otro partido, y establece el terror. De ahí a Bonaparte, pues harán varios años, del 95 a 1804 concretamente, donde se desmantela la democracia social jacobina, donde se establece una nueva constitución en 1795, en este caso con sufragio censitario, y se crea el directorio. Y a ese directorio, el 18 brumario de 1799, Napoleón Bonaparte produce un golpe de estado y proclama el consulado. Consulado que se convertirá en imperio en 1800. Dicho esto, muy brevemente, como habéis visto, pues vamos a ir al tema en concreto, que es la historiografía pura. Pues los primeros historiógrafos, historiadores que hacen historiografía, las primeras interpretaciones son de los testigos del proceso revolucionario, como lo podría ser de otra manera. Los amigos
de la libertad, por un lado, Saint-Étienne, que habla sobre el papel de la nación y del pueblo llano, Toulon-Geon, de corte liberal, o Barruel, que nos habla de cierto complot jacobino-masónico. En el siglo XIX, pues la primera mitad tendremos a Thiers y Mignet, de corte liberalista, y a Blanc y Michelet, que ensalzan la República. En la segunda mitad del XIX tendremos a Tocqueville, que dice que el proceso revolucionario es el fruto de unos hechos anteriores, y Taine, que está más del lado positivo. Ya en el siglo XX tendremos historiadores como Jaurès, que nos habla de una lucha entre la burguesía y el proletariado, Mathieu, que incide en la historia económica del proceso, Lefebvre, que ensalza la contribución del campesinado, Labrousse, Sauveur, que produce una teoría sobre la relación entre la producción y la lucha de clases, y el bicentenario 1989, pues produce una serie de escritos de la corte de Fourier, Bobel, Godechot, Fierro, etc. Ese bicentenario es la eclosión historiográfica. Allí se hablan otros aspectos como el vandalismo revolucionario, o hay otros que ensalzan los aspectos positivos. Como hemos dicho, ahí está Fierro, Fayard, Toulard, Godechot, Bobel, Fourier, etc. Además de todo ello, hay otra serie de interpretaciones historiográficas, con ella vamos a terminar. La conservadora contrarrevolucionaria de Maistre o de Burke, la liberal o burguesa de Mirabeau de Sieyès, la socialista francesa de Blanc, cual compara a Robespierre con Lenin, la interpretación marxista-leninista, o incluso la escuela de anales, Furet y Richet, que ensalzan la importancia de la Asamblea Nacional. Con todo ello hemos hecho un breve repaso sobre esta historiografía hasta prácticamente en nuestros días, en los cuales pues, incluso todavía se sigue hablando de ese momento histórico, de ese contexto tan espectacular como fue la Revolución Francesa. Muchas gracias y muy buenos días.